Hangaró Areca es auspiciado por Aguas Baitea, No Más Plástico Rapa Nui, Deirey Confecciones, Icotea Jiva, creaciones hechas con amor, Rau Ojo Beauty, Tu estilo en Rapa Nui, presentan Hangaró Areca, Hangaró Areca, Hangaró Areca, Tato Buka Orine, Hangaró Areca, Tato Buka Orine. Yerana Temau Pucuranga o te caigan en Orapanui. Estamos nuevamente un nuevo viernes acá en Hangaró Areca. Le damos la bienvenida a todo nuestro público que fielmente nos sigue todos los días viernes a partir de las 21 horas. Hoy tenemos un programa entretenidísimo, ¿no es Va a estar cierto? súper entrete, Cami. Tenemos en el Cajimene Coiroto y Tujare a un grupo de amigas que nos van a deleitar con una canción que en un ratito más voy a decir el nombre. También vamos a tener en el Kamataki Tepuca a Tabari Axel, que nos va a contar sobre el libro, nos va a leer el libro de Temau Hatu, Orapanui, que está hecho por el Consejo de Ancianos. Así que, y en la entrevista, Cami, vamos a estar con Cristian Rapu en conjunto y con Alexandra Edwards. Ellos son parte de este equipo que creó estas mini series documentales llamadas Manaba Ora o Temoana, Maricultura en Rapa Nui. Así que en un ratito más vamos a estar con ellos. Pero también queremos contarles que este fin de semana, como lo decidió el comercio, es el Día del Niño, así que queremos saludar a todos los niños de Rapa Nui y a todos los que por supuesto aún no crecen y llevan a su niño interior ahí bien juguetón. Para eso queremos entregarle un especial de cápsulas educativas de Rapa Nui en nuestro momento Cuerpo de la Semana, cómo contar en Rapa Nui, cuáles son las partes del cuerpo en este hermoso trabajo de animación del Proempleo Jaime Hatu. Vamos a verlo, Cami. Ahí estaba el momento Cuerpo de la Semana, especialmente dedicado a los niños, porque este fin de semana se celebra el Día del Niño, comercialmente hablando, pero ustedes saben. Y estamos en nuestra sección de entrevistas junto a Alexandra Edwards, Yorana Alexandra y a Cristian Rapu, Yorana Cristian. Ellos son parte del equipo que creó este miniserie documental llamada Manaba Ora o Temoana. Sabía que me iba a equivocar y lo tenía aquí en la mente. Que se estrenó esta semana en el canal Mata Ote Rapa Nui y que nos muestra todo lo que es el mar y la cultura de la isla.
Queremos contarles que estamos muy contentos porque nos encantó el material, es muy hermoso, es muy educativo y nos permite ver también la isla desde otro punto de vista. ¿Mahani? Bueno, chiquillos, quedamos todos fascinados con las imágenes y a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue cómo surgió esta idea, cómo se les ocurrió hacer este proyecto. Entonces quiero que nos cuenten un poquitito para que sepamos y el público de la casa también. Mira, es bien divertido porque esto nació como más o menos en relación al preempleo. ¿Ya? Y mi amiga Claudia, que empezó a tomar clases de apnea con Caleb, ella se entusiasmó mucho con el mar. Entonces como que empezó como a contagiar de cierta manera a todos los amigos que tenía alrededor hablando del mar siempre. Y ella estaba trabajando en el preempleo y se le ocurrió como reunir qué sé yo, a los dos camarógrafos submarinos, subacuáticos, a mí, a la Katy, que es la editora también, y nació de esta, o sea, ella fue la que nos Como unió a todos ya. y como que fue una chispa que al tiro nosotros, oh sí, no se ha hecho antes, qué lindo. Como pasto seco. Igual tocó la coincidencia en que la mayoría de nosotros tenía ideas por separado Del mar. de casi lo mismo, poder hacer un documental o mostrar cosas que en el fondo no son muy comunes de mostrar en la isla. Y se dio perfecto el equipo y empezamos a darle nomás. Principalmente el motor es que todos comparten esta pasión por el mar, ¿no es cierto? Claro. Sí. Y que todos tienen también un poco de conocimiento, yo Tenemos imagino. distintos vínculos con el mar, porque, por ejemplo, bueno, él te puede decir. El Nació en el vínculo agua, mío ah. es más bien que yo trabajo en unos barcos y paso como 7 meses al año a bordo de un barco. O sea, yo tengo un vínculo, pero es como muy diferente al vínculo que tienen los chiquillos que hacen buceo. Pero aún así el enlace cultural también es fuerte, porque no vive en una isla que está rodeada de agua. Claro. Que la gente que llegó originalmente acá Fue a gente través que de- llegó acá a través de esta como carretera marítima, se podría decir. y es algo que no se habla mucho. Pues. Bueno, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me atrajo fue justamente el hecho de que íbamos a tocar el tema visto desde la perspectiva del ser humano, de la cultura Rapa Nui con respecto al mar. Y eso también, pues feliz de poder tener la oportunidad de mostrar eso y trabajar con un equipo tan Son- buena onda como Son 5 capítulos, ¿cierto? Sí. ¿Qué personajes vamos a ver a través de estos 5 capítulos? Bueno, en realidad, donde vamos como mes a mes, porque no hay fondos así como que estén alocados para esto en particular, Claro. como que vamos mes a mes viendo qué sé yo, el segundo capítulo, después tal vez va a haber un tercero, pero la idea era tener ok. 5. No los tienen Puede grabados ser que sean de 4. ahora. No, Ah, va a ser estamos como ya. Claro, lo también vamos grabando mes a improvisando. mes, vamos haciendo los guiones mes a mes. Y el que viene ahora es como Baikaba, el mar cercano. Empezamos como Ana, el mar profundo, y ahora viene Baikaba, el mar cercano, que tiene que ver con la recolección bueno, antiguamente como recolectaban en la costa, Arte de pesca. qué sé yo, Pipi. los rúas, los hangas, también la parte como hanga, como la parte histórica de lo que es un Ah, hanga, ya, porque ya. es también donde tienen contacto con los europeos. Tenemos al Cuchi, que es nuestro estrella, y él también nos va a hablar de la parte que tiene que ver con la pesca en estos lugares. Así que es como... Oye, y en estos temas de las grabaciones yo les preguntaba tras las cámaras de las grabaciones debajo del agua o no sé, sobre los botes, ¿cómo ha sido? ¿Es complicado? ¿Tienen alguna, de repente, no sé, alguna talla? O sea, es complicado en el momento de, no sé, estar atento a las condiciones climáticas, que no te puedes programar con mucha antelación, la cosa tiene que ir como media improvisada, tener los equipos listos para salir. Todo eso como que complica un poco. Pero ¿Algún chascarro No, en lo esta que grabación? fue como que me reí un poco porque la pobre Katy, el mar no se ve tanto ahí, pero estaba súper movido con unas olas grandes cuando estábamos en Motunui, y la Katy se enfermó. Y ahí igual filmando y todo, entonces igual... poniendo sí, súper cámara lenta para que no se Para que no se mueva. moviera nada. Y también lo que fue súper bonito, encuentro yo, es el hecho de que tú hayas llegado con tu hijo.
Porque Sí, fue- lo vimos en las imágenes. Eso fue igual que el final con el otro niño, esas fueron cosas que se fueron dando. Era Es como que no era algo que fuera era planeado. forma para darle un poco más de fuerza al equipo, como se veían tan mareados con el niño. Con el que niño. estaba mareado, Si él ya puede, salió. ¿cómo, no, Sí. cómo yo no voy a poder? No, y también tiene este mensaje subliminal de que en el fondo ellos son los herederos de todo de esta Claro. Yo riqueza. encontré súper lindo eso. Fue No, yo como siempre broche de he oro. tratado de como darle ese, es alimentarlo de esas cosas a mi hijo, llevándolo al bote, que me vea cómo voy a bucear y le encanta ir al agua, así que por mí traspasarle ese amor por el mar a mi hijo es una bendición. Y ahora con el segundo también. Porque aprovechamos de contarle, bueno, a la gente que no sabe el Cahuina. Cristian acaba de ser papá, así que felicidades también. No le había dicho a mi tía. ¿Hay alguna técnica en particular para poder acercarse, no sé, a los peces para que no se arranquen y poder capturar la imagen? Porque como fotógrafo también hemos visto unas imágenes muy espectaculares de mucha cercanía Como el momento preciso. con las langostas o con los... Bueno, eso igual es un poco tener paciencia, conocer un poco el mar, ir a los lugares en donde claramente van a estar más peces que en otros. Y eso, pues, más paciencia, esperar a que pasen por delante de la cámara, no ir a buscarlos, sino que estar ahí más o menos a la espera de que dentro del cuadro pase algo interesante. Te Y vi- también teniendo en cuenta de que tienes un tiempo límite Límite. para poder hacerlo. Entonces, hay días en que puedes estar una hora bajo el agua y ver el material y es puro basura. azul, negro. Pero Bueno. hay otros días en que, claro, se te pone Se te la cruzan nube para todos aquí los- enfrente, el Luji pasa por al lado, llega el cardumen de Toremo, Ay, qué bonito. pero ojalá que se vayan dando estas situaciones a medida que vayamos grabando y que grabemos hartas cosas bonitas y que podamos mostrarle lo bello que es el mar acá a toda la gente que no puede conocerlo por sí misma. Te vi un poco emocionado cuando hablamos de tu hijo, de tus hijos ahora. ¿Tú esperas que él también siga este camino de ser el apasionado por el mar y vivir un poco también de esto, Sí, del mar de obvio. Rapa Nui? Igual, como todo padre, yo creo que todos esperan que sus hijos sean lo mejor que uno. Y yo solo estoy dándole herramientas. Él verá si las toma o no. Y Claro, ahí, el a aprendizaje. medida que vaya creciendo, se va a ir alimentando de varias situaciones que pasan. Pero yo trato de darle, por lo menos de mi parte, dejarle ciertas herramientas y ahí veremos si las toma o no. Tenemos la perspectiva de padre y tenemos la perspectiva de hija también. Sí. Alexandra, que también ahí aparece tu Ahí papá también en el aparece primer ahí. capítulo. ¿Sentiste también que era una inspiración para apasionarte por el mar, por la cosmovisión en general de la isla? O Por la arqueología en general de Rapa Nui. Llegué a la isla, en realidad yo no conocí a mi papá hasta como los 19 años, pero cuando lo conocí, igual que yo creo que toda la gente que lo conoce, se impresiona mucho con su personalidad, con todo el conocimiento que tiene. Entonces para mí, desde el momento en que lo conocí en adelante, ha sido como una piedra angular en mi vida a nivel de trabajo, pero también a nivel emocional, obviamente. Claro. Pero yo creo que todo lo que yo hago, todo lo que estoy haciendo ahora como profesionalmente, tiene que ver mucho con todo lo que me ha enseñado mi papá. Que es como un libro el tío del mundo. Así Sí, como que... no, y tiene unas anécdotas, es Sí. como Forrest Gump, pero inteligente. Sí, es como un libro. Entonces, como que quieres saber algo y le preguntas. Entonces, ha sido enriquecedor para ti también tener... Súper enriquecedor, y él también se pone súper... le da vergüenza estar en cámara, Mm. y como, bueno, como a muchos. Como ¿cierto? todo. Y eso ha costado mucho para salir en programas, especialmente que él sabe que se van a ver acá en la isla.
Como que si él hace algo para la BBC o qué sé yo, otra gente que Está tranquila. piensa que no lo van a ver acá, no le Claro, importa. No le sabe, importa, no sabe. claro. A medida que Porque sabe acá que lo se ve veíamos acá, las dice, imágenes ahí en Anaquena caminando, entonces yo creo que ahí se va a ver complicado entonces. Sí, pero estaba contento porque dijo que donde iba ayer había ido al banco y todo, como que mucha gente lo había felicitado y encuentro que es súper importante que él también comparta todo este conocimiento justamente con la gente que lo va a ver acá. Claro. Y ese feedback también ha llegado a ustedes, supongo. ¿Qué les Sí. dice la gente? O sea, yo en realidad no he salido mucho de la casa, así que no, no sé Vaya, no están parados todavía en la calle para... no he salido. A mí me han llegado súper buenos comentarios, la mayoría, o sea, casi todos son comentarios positivos. ¿Han Ahora, dado algunas ideas? yo en tal lo vez, para los personal soy próximos? un poco más autocrítico y como que no me gusta sentirme tan arriba y siempre trato de estar como ahí nomás. Claro, y estas personas, Ya. Cristian, que se te han acercado, ¿te han dado ideas también tal vez para los próximos capítulos? No sé, podría ir a hablar sobre este pescado que está en el mar, no sé. Claro, ahí todos son cineastas. A todos les llegan. Todos llegan ahí y te dicen, Y no, buzos ¿por qué profesionales no lo también. hiciste así? ¿Por qué no lo hacías así? Tenés que hacerlo así. Ahí uno va tomando ideas y también, Claro. obviamente, si son buenas, le damos con eso. Sí, yo encuentro que es importante tener la mente abierta y aceptar así como ideas que pueden venir de otro lado, que cosas que tal vez no se te han ocurrido a ti, pero también hay que pensar en lo que quiere ver la gente, pero también hay que Claro. mostrar cosas que tal vez ellos no saben que les interesa ver, que es como por ejemplo la parte de mi papá, toda esa parte como que tiene que ver con el patrimonio cultural, que tiene que ver con la historia, con la etnografía. De eso tal vez hay gente que no sabe que existe. Entonces yo creo que es bueno como estirar un poco esas barreras, ¿cierto? Como ir un poquito más Un allá. poquito más allá. Y aparte que es la base. Sí. Y se entienden así un montón de cosas que uno da por sentado, digamos. Yo creo que Nunca después de sabe. este capítulo que se Igual mostró, dar a entender un poco a la comunidad que en el fondo este capítulo o estos capítulos que estamos haciendo son muy poco común dentro de la jerga cinematográfica, por decirlo así. Cortos de 17 minutos que son entre un corto y un largo, quedan como ahí en el... Serie, miniserie. en el aire, de no hecho existen. mucha gente me dijo, oye, yo justo estaba agarrando la papa al video, pum, y se terminó. Entonces, claro, pasa esto, porque son cortos de cierto tiempo en donde alcanzas claro, que no tienen un próximo capítulo O sea, no que existen, le no siga existen. el a darle ese largo, sentimiento, claro, pero al claro. final como que termina ahí. Y eso yo creo que se puede ir mejorando, vamos a ir haciendo lo mejor posible. Esto también nace de ideas súper... aquí estamos, tenemos material, hagamos la pega y hagámoslo lo mejor Es posible. una unión como de voluntades también, po. Sí. Po, porque este trabajo es súper valioso. Mira, nosotros al principio teníamos pensado entregar algo que tenía 7 a 10 minutos, era la idea. Pero Ah, al final muy como que cortito. era tanta la información, muy difícil de hacer. de reducirla en este tiempo. Hicimos este de 17 minutos que en realidad no existen de 17 minutos porque por lo mismo, como que uno se sienta, empieza a ver y cree que es como algo que va a durar 45 y resulta que Me lo como que te cortaron. queda con gusto poco. Pero para mí, en realidad, es un desafío, obviamente, y nos pidieron también que fueran de 15 minutos. Vieron este 17 y dijeron ya, 17, no de Ya. 7 ni 10. Pero creo que al final es mucha la información que queremos entregar y de alguna manera es como... Es una cápsula que te entrega como... No, y lo que dice esencial. la Ale, que es cierto también, que es un súper desafío y que se toma de la mejor manera, se acepta, digamos. de Tal la vez mejor más manera. adelante los chiquillos podrían armar otro proyecto y hacer unos capítulos más largos, como más Con más extensos, tiempo, claro, claro, con más tiempo, sí. que duren lo que tú decís, como Sí, porque entre nosotros 40. imagínate, estamos en 45 preproducción, minutos. que es como escribir el guión, hacer como... Porque claro, yo ahora, por ejemplo, el que toca ahora tiene que ver con los Urúa, qué sé yo, Jacanononga, como cosas que yo tal vez no manejo tan bien. Ah. Entonces tengo que estudiar todo eso, hacer un guión,
hacer toda la preproducción de hablar con la gente, las locaciones, después filmarlo, después toda la postproducción. Es todo un- Y en un mes, como 17 minutos, y poco. La gente piensa que llegar a prender la cámara y hacer la entrevista. Po. No, tiene todo. Mira, ahí la Ale ya dijo muchos puntos que yo creo que ahí ya va. Y bueno, estamos terminando nuestra entrevista, es cortita igual que el programa. Igual que queda Piola, con gusto a 15 poco. minutos, también quedamos con gusto a poco. Nos vamos embalando y terminamos. Quería saber si ustedes le dedicaban a alguien en particular todo este trabajo. ¿Tú, Alexandra? Después, Mira, así como estábamos hablando de la familia y también de la dedicación que yo tuve ahí, bueno, a mi papá que me enseñó todo, pero también, como dije ahí en el video al final, sale a toda la gente de Mar Rapa Nui que ha perdido su vida haciendo lo que aman. Y me acuerdo del Chelote, el Gatito ahora, son muchos, de hecho iba a poner los nombres, eran tantos los nombres y al final Ya. me acuerdo del Valentín Ruiroroco que en esta travesía que partió. Que partieron todos ahí. Entonces, él no murió en esa No, travesía, pero- pero gente que ha vivido toda esta experiencia Hartas para mí cosas es en el súper mar. importante porque la gente que son los pescadores que van a estos lugares que se pierde de vista la isla, para mí son muy valientes, son los únicos hoy en día que hacen algo así. Sin radio, sin como- nada. Me voy con y la me única voy. guía Impresionante lo que ellos logran de la isla ahí de lejos, de acuerdo a cómo se ve, van calculando dónde tienen. Sí, hacen triangulaciones, pero es un desafío importante lo que ellos hacen y es como que normal. Sí, Para igual ellos para dedicar. es importante también recalcar que estamos viviendo como en un tiempo en donde el traspaso de los antiguos a los jóvenes está siendo súper difícil, sobre todo en este tema que es el mar, ¿ya? Tenemos muchos pescadores que ya están más viejos, ahí hay una brecha súper importante que hay que recalcar. Por eso es bueno también que se haya iniciado este proyecto porque da el puntapié a algo que debiera estar haciéndose con mayor frecuencia. Tomar más registro de gente relacionada al mar, porque no existe, si tú vas a la biblioteca a buscar información sobre qué es el Dúa, el Hanga, el Jacanonón, el Toca, todo eso, no está en ninguna parte. Lo único que podemos hacer algo son gente relacionada a esto, escritores quizás, pero es importante que se haga eso y también esto va dedicado a ellos en general. Y yo en particular también, en especial a mi hijo, porque también es un registro que va a quedar acá, ojalá no se pierda, que él más adelante va a poder ver y va a decir, pucha viejo que está ahí dando jugo ahí, pero no importa. No sé. No, y él mismo se va a ver, pequeñito ahí Él mismo en se el va a moto. ver, le va a dar vergüenza quizás. Tenemos regalitos, Mahani, así Sí, que tenemos salte del regalitos. cuadro, anda a buscarlo. Voy a salir del set. Tenemos un chiquitito. Gracias. Claro, pues él se va a ver en las imágenes y eso igual es súper valioso. Sí. Creo que es más impactante que una foto, el video. Ya, no se notó tanto. No. Ya, chiquillos, nosotros les vamos a dar un regalito de nuestro auspiciador, Taylor Rapa Nui, así que para que es algo Muchas Sí, gracias. para que lo, Sí. para que lo ¿Sabe qué? disfruten. La última cosa que quiero decir es darle las gracias a Francisco Jaoba de la Corpo porque él en realidad fue el que creyó en nosotros y ha hecho todo lo posible para que este proyecto salga con la gente que tenemos y todo, Sí. así que muchas gracias también a él. Sí, él estaba súper entusiasmado. Siempre me decía, el buceo, el buceo, Buceo. el buceo. Aquí tenemos a los chiquillos del mar. Hoy les No, queremos gracias. regalar también la ¿También? mascarilla Hangaro Areca. Sí, para nuestros fans. Mauro, Ay, gracias. ¿De ya tenía quién que son? cambiar la De- mía ya. Estos son de nuestro auspiciador Coteajiva en conjunto con Day Day Confecciones. Así que se van con nuestro auspiciador de Maduro, Taylor Rapa Nui. Maduro, Iroa, como dicen. Sandra Valleca. Gracias a ustedes, chiquillos, por invitarnos también. Un gusto estar acá y Ojalá poder tenerlo en los próximos capítulos para que vayamos vayamos comentando de los otros. Feliz. Y eso también De le las- pone, de las le pone próximas un misterio de qué va a Sí, de venir. qué se a- viene. Sí. Maururu, gracias por venir. Ahora nos vamos a ir a nuestra sección de recomendación de un libro. Esta semana tenemos a Tabari Axel, que nos va a recomendar el libro Temau Hatu del Consejo de Ancianos. A continuación. Iorana público presente, Iorana público Tatoa. Me llamo Tabari Pacomio Ica, trabajo en el Centro de Lector Catipán. Hoy día quiero recomendarles un libro que a mi juicio
considero que es importante. El libro se llama Temauhatu Rapanui. Este libro habla sobre la genealogía o los Hakara de los Rapanui. Lo recomiendo porque considero que es un libro súper importantísimo para la gente local, para la gente Rapanui que vive acá, para que ellos tengan conciencia o conocimiento de su ascendencia, de su linaje o a qué tribu o clan o mata, como se dice en Rapanui, pertenecen. Lo ideal de este libro es que aquí salen todas las genealogías de las 36 familias que componen la sociedad Rapanui. También existe información sobre los puntos o los hitos demarcatorios de las tierras ancestrales. Es un libro escrito por el Consejo de Ancianos. Es un trabajo que se hizo en la década de los 80. Aquí se ha editado 2 veces y considero, a mi juicio, recomendarlo por el hecho de que fue escrito por gente local, por gente Rapanui, a diferencia de otros libros que hablan sobre Rapanui, pero que fueron escritos por personas orales. Así que aprovecho a recomendarlo nuevamente y decirles de que, por favor, a los guahay, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, interiorícense, descubran su linaje, descubran a qué clan pertenecen. En este libro está toda la información. Hay antecedentes históricos, incluso fechas, hitos importantes del desarrollo de la cultura Rapanui en el siglo XX, XIX, XX y obviamente XXI. Así que ya saben, Temauhatu o Rapanui. Maururu, Tabari Axel, por ser parte de nuestra sección Kamata Kitepuka de la semana con el libro Temauhatu Rapanui, este valioso documento que reúne por primera vez todo lo que es el Hakaara de las familias y las tribus de Rapanui. Cami, hasta yo salgo en el libro. Hasta ella sale en el Así libro. de completo. Es un libro que escribió el Consejo de Ancianos, ahí cuando era liderado por Alberto Otus, así que él sale como autor principal de este libro. Es algo que cada familia Rapanui y no Rapanui debería tener en su casa para también ahí consultar. Es un verdadero diccionario. Sí, está súper bien hecho, Cami. Yo lo tengo en la casa incluso. Y también Tabari Axel también lo queremos saludar porque nos está ayudando con los conceptos de Rapanui. Todos los días viernes aparecen en nuestras redes sociales, en Instagram. En Instagram, en Cultura Rapanui o en Facebook, Corporación Cultural Rapanui. Sí, y ahora nos toca cantar. Ahora nos toca el momento de las canciones, Cami, así que nos vamos a ir con el Cajimene Koiroto y Ujare. Esta vez nos acompañan un grupo de amigas con la canción Fuego. Vamos a verla. Hola, yo soy Amanda. Soy Valeria. Yo soy Pachi. Yo soy Camila y estamos aquí para compartirles una canción que se llama Fuego. Siento el sol en mi piel cada vez que logro ver aflora el cálido amor, aflora el cálido amor de mi interior, de mi interior. Porque en mi corazón llevo fuego, 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 poder creativo, la alegría de ser. En paz entrego, en paz entiendo, en paz entrego, en paz entiendo hoy, entiendo hoy. Y lo más importante es lo que no se toca. Agradezco y acepto. Agradezco y acepto. La sabiduría del sol, la sabiduría del silencio, la sabiduría del sol y del no saber. Porque en mi corazón llevo fuego, 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 poder creativo, la alegría del ser. Para acompañar mis pasos en todo proceder. Porque el viento guarda secretos, el viento limpia mi mente. Se lleva mal los pensamientos y quedo en silencio.
cuatro copas creamos amor incondicional. Juntas las cuatro copas creamos amor incondicional. Porque en mi corazón llevo fuego, 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 fuego. Poder creativo, la alegría del ser. Porque en mi corazón llevo fuego, 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 fuego. Poder creativo, la alegría del ser. Amor incondicional. Ahí estaba la canción Fuego, Cami, cantada por este grupo de amigas bien entusiasmadas las chiquillas. Fuego desde el corazón, como decía una parte de la letra, así que esperamos tener tal vez una próxima canción cantada por este grupo, porque están Sí, po. súper motivadas. Ahí estaba Valeria, Amanda, la Pachi y la Camila, mi tocaya, ahí tocando la música. Todas ellas también, algunas son parte del equipo municipal. De Proempleo. De Proempleo, la Valeria es, bueno, la mostramos la semana pasada en las clases de piano que está haciendo en Toki. Así que muchas gracias por unirse también a esta iniciativa para seguir haciendo música. Desde Hemos la visto casa. también que mucha gente se ha sumado a esta iniciativa por su parte, individualmente, en Facebook. Así Como que lo también estamos veíamos- súper felices. Como lo veíamos la vez pasada, en el programa pasado con la Nati, po, que Claro. ella subió su video y de ahí lo quiso compartir con nosotros. Y fue súper atingente, lamentablemente. Pero bueno, fuego en el corazón, dicen las chiquillas. Ajá. Las mujeres somos poderosas y tenemos que estar siempre unidas. Amén. Estamos despidiendo el programa. Ya nos acabaron los minutos, Cami. Incluso en la entrevista nos pasamos como en 5 minutos. Estuvo súper interesante la entrevista con los chiquillos, así que empezamos a despedir. Espérate, Mahani, una cosa muy importante, Ya. que no dejamos muy claro cuando el programa Manabahora o Temoana aparece en el canal Matao Terapanui. Es una vez al mes, el estreno es una vez al mes y siempre va a ser el domingo después del noticiero, a eso más o menos de las 22 horas, justo antes de la película del estreno. O sea, con el mes de agosto ya estaríamos listos, porque No. se lanzó el domingo pasado. Se lanzó el domingo pasado, entonces en agosto estamos listos. A ver, ¿me corroboran? Sí, sí, Agosto, ya. Entonces estoy y bien, estoy ahora bien. viene septiembre, así que vamos a esperar ansiosos. ¿Esto por qué se hace así, como explicaban en la entrevista? Porque es una producción que va todavía en Como camino. la Ale decía que había que hacer el guión parte por parte, así que no es algo tan rápido de hacer. Sí, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Les recordamos la programación de todos los viernes a partir de las 21 horas aquí en Matao Terapanui. Pueden ver Hangar Areca con repetición del día domingo a partir de las 1 de la tarde. Queremos desearle un muy feliz Día del Niño a todos los niños de Rapa Nui, para que disfruten y se protejan siempre sus derechos. Nos vemos el próximo viernes con más. Hangar Areca y Orana. Ya pues tu cura la despedí en la pantalla.